Muy buenos días, hermanos. Un saludo a todos aquí hoy, Día del Señor, mayo 31, prácticamente el último día del mes de mayo, Día del Señor. Vamos entonces a iniciar nuestra reunión y hoy día empezamos nuestro primer estudio del libro de los Hechos. La semana pasada fue una introducción en lo que se refiere qué es lo que se va a estudiar, cómo está dividido el libro de los hechos, fecha, autor y todo lo que tiene que ver con su estructura literaria, las evidencias internas, el mensaje. Pero hoy día vamos ya a empezar a entrar al texto mismo del libro de los hechos y va a ser de una forma muy didáctica. Vamos a ir despacio entendiendo los elementos que el autor Lucas nos presenta en su literatura, en su libro llamado Los Hechos de los Apóstoles. Vamos a empezar entonces con una oración para así entrar de lleno a nuestro tema de hoy. Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana. Que tu palabra, que el Espíritu Santo utilice tu palabra para llegar a nuestro corazón, para entender, Señor, lo que Lucas escribió. Ayúdanos a tener una mente dispuesta, un corazón dispuesto, para poder, Señor, entender, para poder, Señor, a tener la capacidad de criterio y poder sacar las enseñanzas para nuestra vida. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Y así de esa manera podamos tener nosotros la sabiduría para aplicar tu palabra a nuestra vida. Bendice a los que están escuchando y así también los que van a escuchar en esta mañana en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, que es el primer capítulo de las Escrituras. Vamos entonces a abrir el libro de los Hechos. Voy a tener conmigo la Biblia de viendo aquí en la internet el libro de los Hechos. Bien. Muy bien, entonces tengo aquí la eh, Reina Valera junto también con la Biblia de las Américas. Entonces tengo la Biblia de las Américas en la internet, la versión sin prouso, y tengo aquí la Reina Valera, esta versión Biblia. Como ya dije, era de mi mamá, ella está con el Señor. Ahora estoy usando su Biblia, de la cual voy a usar en el español para predicar, para enseñar. Tengo conmigo la Reina Valera, tengo conmigo aquí la versión de las Américas. Entonces vamos a leer los primeros 5 versículos y voy a tener aquí eh, las dos versiones. Voy a leer la Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles.
que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, esto es muy importante. Vamos a empezar con estos textos, los primeros 5 textos vamos a empezar, porque esto nos va a dar lugar al contexto. Siempre que estudiamos la Biblia, siempre que estudiemos las Escrituras, tenemos que entender el contexto que estamos estudiando. La Biblia, como ustedes saben, son 66 libros en el canon protestante, porque dentro de la Biblia católica romana hay más libros que ellos utilizan. Y cada libro tiene un contexto. En el libro de los Hechos hay un contexto. Y su contexto realmente es importantísimo para nosotros, los cristianos. Porque si nosotros los cristianos decimos, si usted dice, yo creo en la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios y mi fe está en la Biblia, bueno, tiene que conocer la Biblia. Tiene que conocer el contexto del libro donde usted está basando su fe. Entonces vamos a leer y estudiar Hechos, que nos va a llevar meses, porque es un libro amplio, hay muchas cosas que aprender. Y vamos a ver su relación con el evangelio que el mismo escritor lo hace Lucas. Ahora, Lucas se acepta en la tradición apostólica que es el autor del libro del evangelio que lleva su nombre Lucas, pero también es el autor de este libro de los Hechos. Ahora, si se dan cuenta, la primera palabra, como inicia Lucas, es en el primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado? ¿A qué se refiere Lucas? Indudablemente se está refiriendo al evangelio que lleva su nombre. Si vamos al primer capítulo de Lucas, ¿no? Lucas capítulo 1 va a decir, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, aquí está hablando Lucas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra. Si se dan cuenta la forma como Lucas hace la introducción de sus escritos, de sus documentos. Lucas le gusta dar contexto. Sí, Lucas ah, no es como otros evangelistas. Lucas tiene una mente entrenada, es un académico, es un intelectual, es una persona que es doctor en medicina, ha leído, y también es una persona que tiene la habilidad de ser un historiador. Entonces su mente de Lucas ya está estructurado a ser analítica, ¿no? A ser detallista, a poner una introducción. Él no solamente dice, bueno, Jesús vino y eso hizo, no, él pone una introducción, porque la introducción en Lucas, en el capítulo 1, es justamente eso, es muy detallista. Entonces, dice en el versículo 3, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escritas por orden. ¿Se dan cuenta cómo cuando dice me ha parecido a mí, él hace una coma y hace otra introducción explicando por qué le ha parecido a él? Pero le ha parecido a él no porque quiso o sintió hacerlo solamente. Dice porque después de haber investigado. O sea que esta persona, Lucas, no era cualquier persona. Era alguien que tenía ya su mente estructurada intelectualmente a este tipo de investigación. O sea, a él le dijeron de Jesús y él no creyó simplemente porque le dicen, él investigó. Entonces, su investigación le llevó a escribir su evangelio. Su investigación le llegó a entrevistar testigos, ir a los lugares donde estaban ellos. Y en base a los testigos que todavía estaban vivos, primera mano, ¿no? ¿Qué tal
eh, oportunidad, privilegio que tuvo Lucas de hablar con los mismos discípulos de Jesús. Entonces él toma los testimonios de ellos, sus testimonios, y los pone en escrito. Y dice, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, ¿quién es Teófilo? Hay muchas versiones, no se conoce mucho de Teófilo en realidad, pero los eruditos conjeturan de que en muchas cosas dicen que fue un oficial romano, no, todos están de acuerdo que no fue judío, fue griego o fue romano. Si fue romano, dicen que posiblemente fue un oficial del Imperio Romano que estaba interesado, no era amigo, pero que estaba interesado en conocer a Jesús. Como que le pidió y estaba investigando si tú me puedes explicar quién fue este Jesús que oigo, te lo agradecería. Entonces él, Lucas, por eso le dice, bueno, oh excelentísimo Teófilo. Y fíjese lo que no le dice Teófilo, le dice excelentísimo Teófilo, lo cual implica dos cosas. Uno, respeto a la persona con quien está hablando, y dos, el rango de Teófilo. Por eso dice, posiblemente fue un oficial romano, Teófilo. Muy importante entender eso. Pero cuando vamos a Hechos, en el capítulo 1, vamos a ver algo similar, pero con un poco de diferencia. Dice, en el primer tratado, ya vimos que es Lucas, el Evangelio que acabamos de leer. Pero mire lo que dice, dice, oh Teófilo. Ya no le dice excelentísimo Teófilo. Ahora, la pregunta es, muchos otros eruditos de la Biblia dicen, bueno, no es el mismo Teófilo, porque no le dice excelentísimo. Si fuera el mismo, diría excelentísimo. Bueno, el nombre puede ser el mismo, pero ¿cuánta gente tiene el mismo nombre? Sí, entiendo. Otros dicen, es el mismo. Y la razón que es el mismo es porque el hecho de que no le diga excelentísimo no implica que ya que es diferente o que no le respeta. Eso está implicando que hay un periodo de transición entre el término de la primera carta y la carta de los hechos, lo cual es correcto, es cierto. Hay un periodo de transición. Es un periodo que dura más o menos como más de 20 años, como 30 años. Fíjese, como 30 años después de la muerte de Jesús. Eh, Posiblemente más, tal vez muy cercano a la destrucción de Jerusalén, ¿no? Entonces, durante esos 30 años, se argumenta de que Lucas tenía todavía contacto de amistad con esa persona que se llama Teófilo, al punto en donde se hicieron amigos, la amistad desarrolló, y al punto en donde, al ser ya amigos, él ya no se dirigía a él con tanto, diríamos, eh, respeto de una persona que no se conoce, le seguía respetando. Pero ustedes saben, cuando ya hay una relación en una persona que usted no conoce, ya los títulos ya no se usan, porque hay esa familiaridad, ¿no? Ya no se usa esos títulos. En algunos nosotros, países latinoamericanos, México, Centro y Sudamérica, todavía existe la costumbre del respeto a las personas, ¿no? Y sí, todavía, ¿no? Señor, señora, usted, ¿no? Dicen don, doña, ¿no? Don. Es parte de la cultura. Pero ya cuando hay una familiaridad, ya no hay eso. No es malo, al contrario, eso implica de que hay una amistad, porque no a todos usted le puede dar la oportunidad o la, digamos, confianza de que le digan por su nombre, pero tampoco usted diría a alguien por su nombre. En los Estados Unidos generalmente es así, ¿no? En los Estados Unidos a los papás, sí se le dicen papá, mamá, pero muchas veces le dicen por su propio nombre, ¿no? Juan, María, así es en los Estados Unidos. No es falta de respeto. No recuerdo cuando mi mamá estaba acá, dice, pero ¿por qué le dice por su nombre si es su papá? ¿Por qué no le dice papá, padre? Digo, mamá, es que aquí en Estados Unidos no es así. No, si usted le puede decir eso, papá, mamá, pero también le puede decir a su papá por su nombre, a su mamá por su nombre, y no es falta de respeto. Es así, porque es la familia, se conocen.
E igual, inclusive dentro de pastores, de iglesias, cuando se conoce al pastor, no le dicen pastor mucho, ¿no? Le dicen por el nombre, ¿no? Y claro, uno que viene de México, Centro, Sudamérica, Latinoamérica, donde el título cuenta mucho de respeto, cuando escucha eso, dice, pero ¿por qué no le dice por el título de pastor o algo así? ¿Por qué dice por su nombre? Porque no implica que falte respeto. Es así la cultura. Es así la cultura, ¿no? Entonces, más le afecta al latino que a los de aquí. Entonces, mi punto es, ya cuando existe una familiaridad sin faltar respeto, entonces los títulos ya no se usan. Entonces, parece que esto es lo que sucedió con, con Lucas, ¿no? Y Teófilo. Pasaron 30 años, obviamente que estaban vivos los dos, y esa amistad se desarrolló al punto en donde Lucas podría ya tutearle, diríamos así, a Teófilo, sin faltar el respeto, porque ya se conocían y eran amigos, y obviamente Teófilo aceptó esa clase de amistad sin esperar que le digan excelentísimo. Todavía había Lucas cristiano, eh, eh, consideraba a Teófilo con respeto, pero ya el hecho de que eran amigos ya no usaba el título, no, o la forma como se dirigía, excelentísimo. Pero de ahí no se sabe más quién es él. Así que lo que se sabe en base a la evidencia es que fueron amigos. Para ese tiempo ya eran amigos. Ya Lucas y Teófilo desarrollaron una amistad. Hasta ahí se sabe, nada más. Luego, Lucas sigue y dice en el primer tratado, que ya sabemos que se refiere al Evangelio de Lucas. No, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora, se dan cuenta cómo Lucas se expande, porque él pudo haber dicho en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de Jesús. Pero fíjese cómo él describe su primer tratado. Dice, hablé acerca. Ahora, eh, la palabra hablar en el griego significa construir, hacer, manufacturar algo. Entonces da a entender, Lucas, cuando dice la palabra hablar, recuerde, otra vez vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en español. ¿Ok? No en español. Por eso las versiones son eso, son traducciones. Por eso que existe la versión de las Américas, una traducción, la versión de la Reina Valera conocida dentro del evangelicalismo en Latinoamérica. El catolicismo utilizan sus otras versiones. Entonces son traducciones del original al idioma español. Entonces cuando alguien me dice, hermano, ¿cuál es la mejor? Bueno, no se puede decir cuál es la mejor. Mi recomendación es, si usted puede, cómprese muchas versiones en español. Claro, el problema económico hace que mucha gente no pueda comprar. No hay problema, tenemos la Internet. Por eso yo siempre digo, el milagro de la Internet. Y en la Internet hay más de 20 versiones en español de la Biblia. Así que usted, si tiene una computadora en la casa, inclusive en su celular, puede entrar a leer más de una versión. En español solamente tengo la versión de mi mamá porque tengo la mayoría de mis versiones en la Biblia, es en inglés. Como vivo en California, he desarrollado el ministerio también en el habla de inglés. Entonces tengo cantidad de versiones en inglés. En español tengo también la pechita en español. Ahora, la pechita no es que fue en español, fue traducida del siriaco al español. Es otra cosa también muy importante. Y el resto de las versiones, pues, en la internet, que las que uso es la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional. Es importante porque recuerde, son traducciones, son versiones. Entonces, no es que Dios inspiró a Nacar Colunga o Dios inspiró a Casio de Reina a escribir esto en español, no. Ellos usaron manuscritos en griego y lo tradujeron al español. Y otra cosa, esto no es traducido por Casio de Reina.
Castillo de Reina, el español de Castillo de Reina, si lo leemos, nadie lo va a entender. Es un español del siglo XVI. No lo van a entender. Tal vez, quién sabe, vamos a adivinar qué es lo que quiso decir. Pero ese español ya no existe. Es arcaico. Está en el museo. Entonces, se ha traducido de acuerdo a cómo va evolucionando el idioma español. Aquí tenemos todavía la versión del 60 y otras versiones después existen, ¿no? De la Reina Valera y tantas más. Por eso que existen cantidad de versiones al español moderno. Y a medida que el lenguaje va evolucionando, ¿qué creen? Se va a ir cambiando las versiones de la Biblia en las traducciones. Quién sabe, en 10 años esta Reina Valera ya no se va a usar porque le van a actualizar el idioma español con palabras de ese momento. Usted de repente ya no vamos a estar aquí por la gracia de Dios, pero eso es lo que sucede. Y yo, sin ser profeta, predigo, voy a predecir, la Reina Valera, al igual que la versión en español, van a cambiar de unos 20 años, porque el idioma español está evolucionando. Eso es, eso es así. No hay forma de evitarlo. Pero bien, entonces Lucas habla en un griego muy rebuscado, diríamos así. Es un griego, diríamos, que utiliza mucho tecnicismo, ¿no? Mucho tecnicismo. Como dice, digamos aquí, por ejemplo, la, las Américas. Vamos a ver con las Américas. Dice, en el primer tratado, Teófilo, ya le vuelvo a dar en tono familiar, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, el hablar viene de una palabra griego de hacer. O sea, Lucas está diciendo, yo construí. ¿Qué construyó Lucas? El Evangelio. O sea, cuando dice hablar, no es que él estaba hablando en realidad, porque sabemos que él escribió. O sea, no habló. O sea, la traducción literal, si queremos hacer el libro, es en el primer tratado, Teófilo. No. Yo hice, elaboré, construí un documento acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso es lo que debería de ser eh, en el original, porque es lo que Jesús hizo, ¿no? Eh, perdón, lo que Lucas hizo cuando escribió su evangelio que lleva su nombre. Él no habló, él hizo, él construyó, puso parte por parte. Construir es poner partes por partes. Entonces lo que él hizo fue hablar, como dije, entrevistar, ¿no? Eh, entrevistar a las personas que estaban con Jesús, sus discípulos. Él fue uno por uno y a preguntarles. Y la pregunta era, obviamente, dime acerca de Jesús, dime acerca de sus enseñanzas, dime acerca de lo que él hizo, dime acerca de su vida, dime acerca de lo que de sus últimos años de vida. O sea, él fue y no solamente fue una fuente, fue muchas fuentes, Lucas, a hablar, a preguntar. Eh, ahora, cuando dicen el primer tratado, la palabra tratado es muy importante porque significa ah, que él tomó el testimonio hablado de los discípulos. En ese tiempo no había, diríamos, un celular, celular, en donde uno dice, a ver, dime, te voy a grabar, dime tu testimonio, y uno está ahí grabando, lleva a la casa, lo escucha, lo ve. No había eso, obviamente no había. Entonces se imagina cómo Lucas seguramente llevaba con él pergaminos, plumas para escribir. Y la idea es como, tiene que ser una historia. Él se sentaba con ellos y les decía, a ver, cuéntame, ¿quién fue Jesús? Y seguramente le estaba escribiendo.
Él tenía que escribir, porque la memoria, ¿se acuerda que dije la semana pasada? Se olvida. Supongamos que pasó 3 horas con Pedro, supongamos. Si solamente le escuchaba, va a la casa, tal vez habrá que recordado un 25% de lo que Pedro dijo. El otro 75% se olvidó. Entonces él tenía que ir listo a escribir. Decía, a ver, Pedro, cuéntame de Jesús. Y él tenía que escribir. Cuéntame todo lo que sabes de Jesús. Y luego decía, ¿quién más sabe de Jesús? Oh, Juan. Ok, voy a ir con Juan. Juan, dime todo lo que sabes de Jesús. ¿Quién más sabe de Jesús? Oh, vete con el otro apóstol. Y así, entonces él estaba componiendo. Cuando dice en el primer tratado, hablé, la palabra hablé generalmente se tiene que reducir, yo compuse en base al testimonio hablado. Es lo que tiene que decir, literalmente, en base al testimonio hablado de los apóstoles, de las personas que entrevisté. Yo compuse, yo he creado, yo elaboré, yo construí todas las cosas que Jesús hizo. Eso es lo que tiene que decir. Eso es lo que tiene que decir. Está en el aoristo indicativo medio. ¿Qué significa? Que él lo hizo, que la acción fue hecha por alguien, lo que fue compuesto, lo que fue elaborado y construido, que es el testimonio de Jesús, su evangelio, es lo que fue hecho por Lucas. Y de igual manera, así como Lucas lo hizo Juan, lo hizo Mateo. A diferencia de Lucas, Juan era discípulo de Jesús. Él no entrevistó a nadie, porque estaba todo el tiempo con Jesús. Entonces, él escribe su evangelio. Lucas fue diferente. Lucas investiga. ¿Me entiendes? Lucas investiga esto. Por eso que él es más en orden, en algún documento histórico. Porque él trata de poner las cosas en un contexto. Esto es lo que se llama contexto bíblico. Antes de seguir, Lucas nos da el contexto de lo que va a decir. Su contexto empieza de que hay una relación entre lo que escribió en Lucas, su evangelio, y Hechos. Él mismo está diciendo implícitamente que él es el autor de los dos, de Lucas y ahora de Hechos. Pasó un periodo de 30 años entre lo que acontece en el primer evangelio, ¿no? Y todo lo que va a venir en el libro de los Hechos. Porque en el evangelio va desde que nació Jesús hasta que sube a los cielos. Entonces, en el libro de los Hechos, lo que hace Lucas es tomar lo que dejó en el último capítulo de Lucas, capítulo 24, y de ahí tomar lo que dejó y de ahí empezar Hechos. Es como básicamente los eruditos lo llaman, y es correcto que digan, es correcto decir, escritos de Lucas, volumen 1, la vida de Jesús, volumen 2, Hechos de los Apóstoles, o después de la ascensión de Jesús. En realidad es así, es como comprarse 2 libros, tomo 1, tomo 2, volumen 1, volumen 2, primer volumen, la vida de Jesús, hasta su ascensión, segundo volumen, la ascensión de Jesús, hasta la prisión de Pablo en Roma, y ahí termina su ah, historia, ¿no? Ahí termina su historia. Eh, Eso es necesario entender, que cuando usted está leyendo el libro de los Hechos, es el volumen 2 de Lucas, porque el volumen 1 fue el evangelio que lleva su nombre. Por eso dice, en el primer tratado, ¿no? En el primer eh, escrito, ¿no? Que había elaborado, había construido en base al testimonio escrito de los apóstoles que estuvieron con Jesús. Todas las cosas, fíjese lo que dice, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora, fíjese cuando dice todas las cosas. Ahora, alguien podría decir, bueno, entonces está completo. Ahora, tenemos que entender cuando dice todas las cosas. Cuando dice todas las cosas no implica en detalle lo que Jesús hizo, sino aquello que los apóstoles le dijeron. Entonces, Lucas no estaba presente con Jesús,
pero él tuvo que depender del testimonio de los apóstoles. Entonces, el todas las cosas es todas aquellas cosas que los apóstoles le dijeron a Lucas en cuanto a Jesús. Eso se tiene que entender. Si yo voy, por ejemplo, digamos, voy a México y pregunto a alguien que está en la calle, a ver, cuéntame cómo ha sido este presidente desde que entró hasta ahora. Entonces yo voy escribiendo, él me dice esto, 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 esto. Yo solamente escribo lo que él dice y vengo y digo, bueno, aquí tengo una carta, voy a escribir todo lo que este presidente dijo. Ahora, cuando digo todo, en realidad no es todo, pero el todo de lo que me dijo esa persona de ese presidente. Y esa persona pudo haber obviado o dejado de lado otras cosas que él hizo. Pero lo que él me dijo es todo lo que él dijo, el presidente dijo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando dice Lucas, todo lo que Jesús dijo, ese todo es en base al testimonio de los apóstoles. Porque recuerde que inclusive Juan dijo que hay muchas cosas que Jesús hizo, que si se escribieran no se llenaría las bibliotecas del mundo. Claro, es una hipérbole de Juan, que no quiere decir realmente eso. Lo que Juan está diciendo es que otras cosas que no están escritas en su evangelio. Lo mismo con Lucas. Lucas puso todo aquello que los apóstoles le dijeron que Jesús hizo. Hay otras cosas, puede haber otras cosas que Jesús hizo. Sí, evidentemente. No solamente que Jesús hizo otras cosas que no están aquí, sino cosas que él inclusive dijo que no están aquí. Tal vez lugares que fue. Pero lo que sabemos en cuanto a dónde fue, en cuanto a lo que dijo, en cuanto a lo que enseñó, en cuanto a lo que hizo, está en el Evangelio. El resto, lamentablemente, no sabemos. Sería una pérdida de tiempo conjeturar porque no sabemos. Con la conjetura no hay prueba. Entonces debemos preocuparnos por lo que sí sabemos, porque lo que sabemos es evidencia suficiente como para conocer quién fue Jesús, para conocer lo que enseñó y para saber también lo que hizo. Entonces, cuando dice todas las cosas, se basa en el testimonio de los apóstoles, quien habló con Lucas en su investigación. Por eso que eh, al estudiar esto tenemos que tener en cuenta todos esos detalles, ¿no? Ah, que nos dice la Escritura. Dice también referente a las cosas. Vamos a ver, Jesús a todas las cosas. Jesús comenzó sin- claro, porque en el griego utiliza el adjetivo pantón. Pantón es un adjetivo que significa cada cosa, incluyendo ah, todo lo que dijo y hizo. O sea, el adjetivo es todo lo que hizo. Y es muy bueno que Lucas diga eso, porque cuando leemos los, eh, el Evangelio, que lleva su nombre, Lucas trata de hacer una narrativa cronológica. Y ahí, cuando hay la comparación, se hace un análisis comparativo de los evangelios sinópticos, por eso se llama sinópticos, que van, diríamos, congruentes, ¿no? Se van comparando, sincronizando los eventos, ¿no? Si Marcos dice esto, Lucas dice esto, pero también lo complementa, Marcos dice esto, pero se van complementando, se van sincronizando los elementos. Y Lucas, en base a su entrenamiento de historia, lo trata de poner en orden. Es muy importante, cuando se lee los evangelios, perdón, entonces se tiene que tener eso en, en cuenta. Así que es muy importante eso que tengamos en mente. ¿Qué más dice? Dice, las cosas que Jesús comenzó a hacer. Ahora, de hacer, generalmente se conoce a Jesús por sus milagros, por sus milagros. Lo que él hizo es generalmente milagros, sanidad, expulsar demonios, ¿no? Cuando entró al templo, su actitud, demostración de dolor cuando murió Lázaro, ah, demostración de enojo cuando entró al templo y sacó a los negociantes, a los cambistas que habían hecho la casa de su padre guarida de ladrones, dijo Jesús.
lo que hizo, inclusive cuando agarró látigos y los sacó a todos. Es increíble esa actitud de Jesús. ¿Se imaginan a Jesús haciendo eso hoy? Dentro del evangelicalismo, yo creo que Jesús cerraría todas las iglesias evangélicas, sin excepción, la verdad. Lo cerraría. El evangelicalismo es 100 años, ¿no? Eso es lo que mucha gente no entiende. No es algo que viene de los apóstoles, es un movimiento que viene de nace en los Estados Unidos. Jesús cerraría todas las iglesias evangélicas. Y también al catolicismo, yo creo que a todos los curas lo sacan. Al Papa primero, ¿eh? Pero esa actitud, lo que Jesús hizo. ¿Qué más hizo Jesús? Lloró, inclusive mostró amistad, ¿no? Mostró amistad cuando después de su resurrección se presenta en el camino a Maús a los discípulos. Fíjese que Jesús habló con ellos a ver si ellos le reconocían y no lo reconocieron hasta después. O sea, todas esas actitudes, esos detalles del carácter de Jesús nos ayuda a ver más o menos a entender cómo fue nuestro Salvador, nuestra fe, por eso dice nuestra fe está en Él. Él es nuestro Señor, nuestro Curios, en griego, Curios, no de curiosidad, sino Curios, o Kyrios. Kyrios en griego significa Señor, amo, ¿no? El que manda y nosotros obedecemos. Kyrios, Señor en griego. ¿Qué más? Dice, y a enseñar, ¿no? A enseñar. Ahora, la palabra enseñar es justamente eso, ¿no? Instruir. Y de enseñar tenemos bastante. Las bienaventuranzas principalmente, ¿no? Jesús enseñó las bienaventuranzas. Profecías que hizo Jesús acerca del mismo, destrucción de Jerusalén. Las parábolas, fíjese, las bienaventuranzas, las parábolas, eh, el diálogo que tuvo con los judíos. Bien interesante porque cuando comparamos, por eso le digo, que cuando dice Lucas todo lo que enseñó, no implica en realidad todo lo que enseñó, sino lo que le dijeron a él. ¿Por qué? Porque cuando comparamos, por ejemplo, con Juan, ¿no? Hay partes que Lucas no dice de lo que dice Juan. Sí, el diálogo con los judíos no dice, perdón, Lucas no lo menciona. Ah, y otras cosas más que hizo Jesús en Juan, que lo menciona, que no dice en el Evangelio de Lucas. Entonces estamos viendo de que cuando dice todo, el todo implica lo que le dijeron a Lucas. Pero en realidad no todo lo que hizo Jesús. Eso se tiene que entender, porque exactamente es lo que pasa. Cuando usted hace una comparación de los evangelios con el Evangelio de Lucas, va a ver que hay cosas que Lucas no lo menciona. Ahora, no es que diga, oh, entonces Lucas mintió, no dijo todo. No, no mintió. Usted lo entiende mal. Lo que Lucas está diciendo, todo lo que yo pude investigar, que Jesús hizo y enseñó. Así que todo eso tiene que tener en mente cuando nosotros estudiamos. Y luego dice, versículo 2, hasta el día en que fue recibido. O sea, aquí Lucas en la introducción del evangelio de su evangelio. Todo lo que escribió en su evangelio es hasta el día en que Jesús ascendió a los cielos. Y eso está en Lucas 24:51. Si vamos, por ejemplo, a Lucas 24:51, dice, y aconteció que bendiciéndole se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Eso es en el 51. 52, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y tiene razón, está. Lucas está diciendo en los hechos que todo lo que escribió en su evangelio fue hasta el día en que Jesús ascendió. Y lo estamos viendo. Lucas 24:51. Ahí termina, exactamente. Exactamente.
¿no? Es lo que dice ahí. ¿Y qué más dice? Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, él subió a los cielos, Jesús, pero antes que subiera, él dio mandamientos a sus discípulos que había escogido. Y eso eh, lo podemos ver, ¿no? En Lucas 24, 25, 27, en el mismo capítulo de Lucas 24, cuando vemos, estoy buscando, Lucas 24, dice 25, entonces se les digo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, versículo 27, aquí está, voy a subrayar aquí, y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, ese solo versículo 27 resume todo lo que dice Lucas en Hechos, en el capítulo 1, versículo 2, cuando dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, recuerden que estuvo ahí 40 días. 40 días estuvo con ellos. En 40 días, suficiente para que Jesús les dé una cátedra. A mí me hubiera gustado estar ahí esos 40 días. Yo creo que a usted también. Y luego, en el mismo capítulo, versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían espíritu. O sea, Jesús se aparece a los apóstoles y dijeron, se quedaron con miedo, se espantaron. Porque dijeron, ¿quién es? ¿Cómo apareció? Estaban de miedo. Eso es lo que está relatando Lucas. Esto estamos viendo en este Evangelio, en el capítulo 24. Eso le dijeron a Lucas. Y él dijo, ¿por qué estáis turbados? Vienen a vuestro corazón pensamientos. Jesús leyó el pensamiento de él. Mirad mis manos, mis pies, un espíritu. No tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos, los ojos, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Y les pide, ¿tienen algo de comer? Ahora, otra cosa importantísima, ¿cómo nosotros podemos ver estos detalles de Jesús? Jesús se presenta como si nada. Los discípulos están atemorizados. Y después que dice, mira, aquí están las heridas. Mire, soy de carne, no soy espíritu. Ah, antes que me olvide, tengo hambre. Tengo hambre. Por favor, ¿tienen algo de comer? Tengo hambre. ¿Se imaginan? Muchas veces nosotros no vemos esos detalles, pero léalo. Voy a leerlo otra vez. Dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían, claro, no lo creían porque seguramente se quedaron así pasmados, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? ¿No? Ahí le dice. Y el versículo 42, le dieron un pez asado y un panal de miel. Comió Jesús un pez asado. Yo lo voy a poner aquí, pez asado. Si yo les pregunto a ustedes, yo creo que nadie me contestaría. A ver, si no lean la Biblia, no mencionen nada. Primera pregunta rápido, el que sabe lo hace. ¿Qué comió Jesús después de su resurrección? ¿Qué comió?
Muchos van a decir, ¿comió Jesús? Yo le apuesto que muchos dicen, no, no comió nada, sí había resucitado. Tal vez a otros dirían, pues sí, sí comió, pero no me acuerdo. ¿Pescado? O sea, adivinando, porque no saben. Otros dirían pescado, sí, pero ¿qué pescado? ¿Crudo? ¿Cómo lo comieron? Aquí dice pescado asado y un pan, ¿no? Panal de miel. Pescado con miel. Mira esa dieta. Yo no he probado nunca. Yo he comido pescado, tengo miel. Ay, voy a probar un día pescado con miel. A ver cómo sabe. Wow, Jesús lo comió. Si Jesús lo comió, proteína, ¿no? Con dulce, que viene a ser de la miel. Bueno, entonces, ¿por qué no? Pescado con miel. Esto va a ser, voy a tratar. No dice que es pescado, pero se puede ver, hacer Google, qué clase de pescado había en el mar de Galilea, de lo que comieron, y con un panal de miel. Y dice, él lo tomó y comió delante de ellos. Comió. O sea, fíjese, fíjese cómo Lucas menciona esto. Lucas dice, comió delante de ellos. Para así, los que leemos nosotros, veamos que no fue una ilusión lo que hizo, que ellos vieron que Jesús. Primeramente, no fue una ilusión que Jesús estaba ahí. No fue una ilusión que Jesús quiso comer. Y no fue una ilusión que Jesús realmente comió. Y pone lo que comió, que son justamente detalles un buen historiador, porque alguien diría, bueno, pero ¿qué comió? Ahí dice que comió. Pescado asado, pescado al horno, horneado. Y los hornos ahí eran de arcilla, ¿no? Abajo ponían ladrillos, ¿no? En ese momento que ya estaba el fuego, ponían como, han visto cómo hacen las pictas, lo ponían adentro, igual, lo ponían al horno con algo, y ahí se horneaba el pez. El panal de miel al lado, y le dijeron, aquí está. ¿Y qué dice ahí? Él lo tomó y comió delante de ellos. Qué tremenda experiencia verle a Jesús comer pescado al horno con miel. Ahora, no sabemos cómo fue de que eh, bueno, lo comió, no había tenedor también, cuchillo, lo comió con las manos, ¿no? La miel seguramente algo de madera, generalmente la madera, y comía. Yo creo que, yo me imagino todos estaban en la mesa observando a Jesús, nadie habló nada. Eso es lo que creo. Se quedaron así, mirando a Jesús todo lo que hacía, cómo comía. Sí, y Jesús saboreando el pescado, la miel, y todos mirándole así pasmados, preguntando, Jesús, yo me imagino que alguien dijo, ¿cómo que después de muerto tiene hambre? Oh, estuvo 3 días, ¿no? Estuvo 3 días sin comer. No, yo creo que en la cabeza de los discípulos se les vino un montón de cosas. O sea, ¿será Jesús uno de ellos? ¿Cómo que tiene hambre después de muerto? ¿No? Y pide comida, apenas entra, pide comida. Y se lo comió. O sea, Jesús no dijo, bueno, está mal cocinado. Se lo comió. Ahí dice. ¿Y qué más? Y dijo, estas son las palabras que os hablé. Ahora, mientras comía, Jesús les dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de los profetas, de Moisés y en los salmos. Ahora, fue exactamente lo que le dijo a los de Maús. Fíjense lo que dice el versículo 27. Comenzando desde Moisés, siguiendo los profetas, declaraba todas las escrituras lo que de él decía. Lo mismo que dijo a los de Maús, les dijo a ellos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús en estas dos partes? Jesús está poniendo una relación directa entre la ley, los profetas y los salmos y Jesús. La verdadera hermenéutica del Antiguo Testamento y toda la Biblia es interpretar la ley, los profetas y los salmos desde el punto de vista de Jesús.
Cristo está en la ley, Cristo está en los profetas, Cristo está en los salmos. Por eso les dijo, les enseñó. Entonces, eso, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso tiene usted que subrayar. Ahora, muchos dicen, oh, yo no sé nada de la Biblia, quiero aprender. Aquí está la hermenéutica. Hermenéutica es el método de interpretar la Biblia. Es el método de conocer las escrituras. Recuerde, la escritura está escrita en hebreo. Nosotros estamos leyéndola en español. Pero ¿cuál es el principio hermenéutico de conocer la escritura? Aquí lo dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Pero ¿cómo les abrió el entendimiento? Cuando Jesús les dijo que la ley de Moisés, los profetas y los salmos y los escritos hablan acerca de él. Y dice, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que se predicase en su nombre arrepentimiento, perdón de pecados a todas las naciones. Y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, por 40 días Jesús estuvo con ellos, hablándoles del reino de Dios. Y así de esa forma ellos entendieron lo que Lucas entendieron las escrituras hasta el tiempo de su ascensión. Y de ahí Hechos justamente viene a ser lo que los discípulos obedecen a Jesús cuando le dijo, ustedes son mis testigos, ¿no? Y dice a los escogidos. 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Ahí está, acabamos de verlo, las pruebas de las manos, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Si alguien les pregunta a usted, claro, ya sabemos que Jesús comió, y si comió un día, ¿ustedes creen que no va a comer el próximo día? Jesús los 40 días comió, no fue espíritu, él mismo dice, cuando dice yo soy carne, está diciendo, ¿saben qué? Voy a quedarme 40 días, así que me van a tener que alimentar. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Voy a quedarme 40 días y la prueba es que ahorita tengo hambre. A ver, ¿qué tienen para comer? Un pescadito al horno, es lo que comió. A ver, ese pescadito al horno. María, dame el pescado al horno. Juan, ¿dónde está la miel? Traiga aquí el panal. Muy bien, a ver, voy a comer tu pescadito y el panal. Aquí sentado nomás, tranquilo, yo les voy a hablar del reino de Dios. Yo les voy a hacer que ustedes tengan entendimiento de las escrituras. Tranquilo, siéntense, voy a comer. Tengo hambre. 40 días. Y les dice, hablándole del reino de Dios. Ahí está la escritura, hermano. Ahí está la escritura. Él mismo dijo, yo no soy un espíritu. Si fuera espíritu, bueno, pues ni para comer, ¿no? ¿Para qué? Un espíritu no come. Yo soy de carne y hueso. Mire, aquí están las marcas. Tengo hambre, tengo hambre. Ahora, la miel da sed. También tomó seguramente su agua. Bueno, había vino, cuerpo, 40 días. Un día sin comer, está de hambre. 40 días, hermano. Y en esos 40 días, ¿qué les hablaba? Del reino de Dios. Del reino de Dios. Entonces, para el tiempo de los 40 días que terminó y ascendió, los discípulos ya estaban totalmente entrenados, capacitados teológicamente, para que a partir de ese momento ellos salgan a Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra a predicar el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que sucedió. Y dice, hablándoles acerca del reino de Dios, estando juntos, cuando estaba ahí, les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, Jesús dijo, quédense aquí, no se vayan a Jerusalén, sino que la razón que tienen que quedarse no es porque no quiero que salgan, sino porque la promesa del Padre, la cual les dijo, Lucas les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, Jesús les dice, muy bien, gracias por la comida, gracias por el pescadito, gracias por el panal de miel. Una cosa, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. ¿Por qué? Seguramente alguien le preguntó, Tomás seguro le preguntó, ¿por qué? Porque Tomás siempre era el incrédulo el que decía, pero ¿por qué? Bueno, supongamos que fue Tomás. Bueno, ¿se quedan por qué? Porque tienen que esperar la promesa del Padre, la cual yo les dije. Tienen que esperar. Entonces, cuando reciban la promesa del Padre, entonces eso significa que serán bautizados del Espíritu Santo en pocos días. Entonces, y ahí termina su introducción de lo que va a venir. Pero esa es la forma clave de entender que por 40 días Jesús preparó, 40 días los entrenó a sus discípulos para que vayan y prediquen el Evangelio, que después de ahí entonces va a seguir en el capítulo 2, falta una semana para entrar. 40 días. ¿Comió? Sí, comió. ¿Cuerpo? ¿Descansó? ¿Ustedes creen que no durmió Jesús? Descansó, comió, tomó y enseñó. 40 días, hermano. La prueba de eso, el primer día que se aparece, les dice, tengo hambre. Entonces, créanme, se quedaron estupefactos. O primeramente, ¿no estaba muerto? Segundo, no es espíritu y nos pide comer. No, se quedaron seguro, pero así paralíticos. Y Jesús sentadito dice, bueno, pues ya, ¿me van a servir o no? ¿No tienen algo? María, ¿dónde está? María. Pues sí, le dieron su pescado al horno a Jesús y su panal de miel. Y todos pasmados mirándole, mientras él les hablaba del reino de Dios. Y hicieron que en su entendimiento entendieran las escrituras. Pero qué hermoso. Esa es la clave, la razón por la cual Pedro y los apóstoles predicaron es porque entendieron las escrituras. Cuando vemos a Felipe, Esteban, a ellos predicando el evangelio, inclusive a Pedro, Pablo, cuando le pasaron, ya estaban entrenados teológicamente, hermano. Hablaron con propiedad y con el poder del Espíritu Santo las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? El reino de Dios. O sea, Hechos no es acerca de hablar en lenguas como los amigos pentecostales dicen. Hechos es acerca del testimonio de los apóstoles acerca del reino de Dios después de la elección de Jesús. Porque eso lo vamos a ver. Muy bien, entonces con esto termino esta introducción y vamos a hacer la oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, pero es un Dios grande y poder. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido que podamos nosotros aprender hoy. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros hoy siempre. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia sea con todos ustedes ahora y siempre.